Muy buenas noches. Hoy, como cada lunes, les damos una cordial bienvenida al canal internacional de difusión de la Gran Fraternidad Universal, Fundación del Dr. Ser Reino de la Ferrier, cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela, desde 1948. En esta ocasión, hemos querido programar un tema relacionado con el desarrollo personal, considerando una de las vías de autorrealización. Es por ello que nuestro tema de hoy se titula El maestro y la tradición iniciática, a cargo de Francisco Morales Soto, bachiller en música del Conservatorio Castella en Costa Rica. Es también actor, comunicador, productor, director de radio y televisión y miembro de la Gran Fraternidad Universal desde 1974. Actualmente es comisionado del Directorio General Administrativo de la institución. Abordar el tema del mito del maestro es desmantelar los conceptos parciales e inexactos para encontrar la matesis o maestría. Lejos de ser una figura mediática o un ídolo inalcanzable, el gurú se define técnicamente como el disipador de tinieblas. Su presencia es una necesidad operativa, no sentimental. Los libros otorgan información, pero carecen del impulso vital que solo se transmite del labio a oído, mediante una influencia espiritual directa. Es vital comprender este vínculo porque el sendero de la realización, yoga, magia, alquimia, implica despertar fuerzas latentes peligrosas, como el kundalini, que, sin la supervisión de un experto, pueden causar desequilibrios físicos y psíquicos irreversibles. Además, el maestro actúa como el espejo implacable necesario para romper la personalidad egocéntrica y permitir el nacimiento de la verdadera individualidad. Como sentencia, la tradición aconseja: nadie recorriendo su propio camino ha encontrado a Dios. Bueno, llegó el momento de darle la palabra a Francisco Morales. Bienvenido, cuando quiera. Muchas gracias. Hola, saludo para todos, para todas. Gracias al equipo de estudio, muy amables. Gracias por invitarme. Bien, el maestro y la tradición iniciática. Primero tenemos que hablar sobre lo que es la educación en sí, porque en este momento, para leerles aquí, la educación no es una disciplina estática y uniforme. En principio, responde a necesidades específicas. Por lo tanto, quienes enseñan no siempre tienen exactamente el mismo trabajo. Usualmente tratamos palabras como maestro, catedrático, profesor, como términos intercambiables. Si bien es cierto que sus acepciones son muy similares, no saber diferenciar entre estas puede obstaculizar nuestro entendimiento sobre cuál es el trabajo de un proveedor de educación y cómo nos relacionamos con el aprendizaje que nos brinda. Estamos hablando entonces de todo el trayecto de la educación establecida en este momento y comenzamos con el maestro, que es el docente que imparte las primeras instancias de educación. Estamos hablando de la educación normal, de escuelas, colegios y universidades. El maestro es el docente que imparte las primeras instancias de educación académica, como lo es el nivel preescolar y primaria. La labor de un maestro es la de introducir a los niños o adultos a tareas primarias como la lectura, la escritura, las matemáticas e historia, entre otras. Terminando ese periodo de educación básica, el profesor se encarga de la continuación de la jornada formativa de los niveles superiores, de la primaria a la secundaria. El profesor o profesora debe tener una carrera profesional estudiada en la materia que enseña, preferentemente haberla ejercido para la enseñanza. Pueden prepararse ya sea estudiando posteriormente una carrera de magisterio o una maestría en educación. Por ejemplo, el maestro
lo básico. Hay un maestro que se encarga de un aula donde están 25 niños. Él da todas las materias y lleva a los niños desde el primer grado hasta el quinto o sexto grado de primaria. El profesor, ya cuando entran los muchachos al colegio, que es la adolescencia, ya no tienen un solo personaje, un solo maestro, un educador, sino que tienen varios, que ya son los profesores que están especializados en diferentes materias, en matemáticas, ciencias, literatura. Luego de pasar el colegio, nos encontramos con el catedrático, que es un docente en el sistema universitario que ha realizado investigación sobre temas de la disciplina que domina, o sea, la profesión, por lo que es sin duda un experto o experta en su materia, cuyo conocimiento sirve para complementar el aprendizaje de estudiantes de niveles más avanzados, usualmente de universidad y posgrado, el catedrático. Y finalmente está el instructor. No es necesariamente un especialista en educación, pero sí domina la ejecución de una metodología o función específica. Están capacitados no solo con los conocimientos relacionados a la técnica que enseñan, sino que las habilidades que transmiten y asistir en su práctica. Diferentes especialidades: profesor, profesión. Arquitectos, artistas, letrados, filósofos, técnicos, conductores de máquinas, médicos. Pero si hablamos de una disciplina como el yoga, por ejemplo, un instructor no solo debe ser capaz de mostrar las posiciones correctas de un ejercicio, sino distinguir si los estudiantes la están realizando correctamente y cómo corregir sus posturas en el caso de que lo hagan bien o no lo hagan bien. Yoga. Yoga es unión, identificación. Es una ciencia del bien vivir, físico, mental, desarrollo espiritual. Espiritual como desarrollo y elevación de conciencia. Aquí es donde entonces, con esta materia de la yoga, que abarca todo el conocimiento humano, todas las disciplinas del ser humano, porque es una identificación. La yoga es una identificación primeramente con uno mismo. Me identifico con mi cuerpo, me identifico con mi pensamiento. Entonces ya es un proceso de unión, ya es una yoga. Y llega el momento entonces en que ya se hace una forma de vida, la yoga como forma de vida. Han existido formas generatrices que son justamente aquellas conservadas por la tradición. Y aquí es donde viene lo que llamamos, o lo que se llama, la iniciación. La iniciación, que es una tradición organizada, conservadora de las ciencias secretas, que perpetúa a través de las edades su enseñanza sagrada, la tradición iniciática. Pero naturalmente son los privilegiados los que reciben el néctar. Sin embargo, la reapertura de las puertas de los colegios de iniciación, como es cíclica desde la antigüedad. Y aquí es entonces entramos ya no en una materia académica, propiamente dicha, de escuela, colegio, universidad, sino que es ya algo más que es en el desarrollo del ser. Tanto en todos sus niveles, físico, mental, emocional y espiritualmente, sobre todo, que ese es el principio de la búsqueda de la verdad. Esto está en la Arte en la Nueva Era del doctor Ela Ferrier, la página 141. Dice, esta lección es el mensaje de grandes instructores que no tienen una misión que se detenga en la filosofía o en una forma de misticismo, sino que al contrario abraza todas las manifestaciones de la conciencia humana. Son elegidos, señalados por una predestinación especial, designados para transmitir la corriente evolutiva del destello artístico, científico, filosófico.
Y esto estamos hablando ya del maestro. Ellos sirven de soporte a la revelación en el principio de los ciclos, para marcar la época de transición necesaria de una edad a otra. Otros son la expresión formal de la tradición iniciática, el instructor de la humanidad y los mensajeros de diversos grados de evolución, los maestros. Es decir, hay unos que inician, son maestros que vienen predestinados a diferentes etapas de, digamos, a cómo se van formando las eras, cómo se van dando las eras. Por ejemplo, estos grandes instructores en la época de la era de Tauro, el gran instructor fue Krishna. Siguiendo el camino astrológico retrógradamente, tendríamos entonces Aries. Aries, el gran instructor de esa época, el gran maestro, fue Moisés. Siguiendo para atrás, en la rueda zodiacal, encontramos Piscis, y ese gran instructor fue el maestro Jesús. Entonces, estos grandes instructores vienen en etapas de más o menos 2000 años. Estos vienen a marcar la transición de entre una edad u otra. Luego vienen los otros maestros que son la expresión formal de la tradición iniciática, o sea, que son discípulos de estos grandes maestros que continúan su enseñanza para el resto de la edad, ¿verdad? Como por ejemplo, en la época de Piscis, con este Jesús, fueron los apóstoles. Y luego los discípulos de los apóstoles hasta que tenemos hasta esta época. El instructor de la humanidad y los mensajeros de diversos grados de evolución, que son los maestros. Algunos de estos mensajeros son vehículos casi inconscientes de la misión que deben cumplir. Agreguemos que frecuentemente estos verdaderos maestros no son reconocidos en el mundo profano, porque no vienen ofreciendo hipócritamente una enseñanza al gusto del público, sino más bien una expresión sincera de su revelación divina, que la masa naturalmente es incapaz de reconocer en su justo valor. Sí, hay muchos maestros, verdaderos maestros, y entonces vienen exclusivamente para un grupo nada más, y no es conocido por toda la gran masa. Pero estos grandes instructores, por ejemplo, Moisés o Krishna, fueron conocidos por todos, ¿verdad? Pero hay otros maestros que vienen así, en momentos dentro de la misma edad, de la misma, digamos, la edad, la era, que no son reconocidos, sino que trabajan de otras maneras, a veces en el mundo. Una vez más, dice el maestre de la Ferrier, nos excusamos por este método poco corriente de presentar la materia, pero nuestra misión no es volver sobre problemas que están repetidos en todas las obras de vulgarización. Ha llegado el momento de orientar definitivamente la dirección iniciática. Una ley cósmica lo quiere así, y para esto hay párrafos necesarios para los instructores. El doctor de la Ferrier escribió sus 100 obras, donde recopila toda la enseñanza, todo el conocimiento de la humanidad hasta 1948, 1950, por esa edad. Y deja proyectado hacia el resto de la era de Acuarios en la que estamos, de 2000 años, él proyecta en su literatura hacia toda la era. Entonces, aquí es cuando, perdón, dice que ha llegado el momento de orientar definitivamente la dirección iniciática, porque va a ser diferente, es diferente a la dirección iniciática de Krishna, de Moisés, de Jesús.
él la presenta de una manera diferente. ¿Por qué? Porque hay otras características de la era que tienen que ser diferentes. Entonces dice, y para esto hay párrafos necesarios para los instructores. O sea que hay la iniciación, la tradición iniciática está escrita. Entonces hay párrafos dentro de la literatura de él en la que están los párrafos necesarios para desarrollar los instructores. La iniciación, la I con mayúscula, es una experiencia que hay que vivir, un saber que hay que adquirir, una verdad que hay que realizar. El maestre dejó la literatura. Cada uno, de acuerdo con su aspiración, va a encontrar en esa literatura donde poder encontrar la verdad que es para él. Entonces, usted encuentra en la literatura del maestre dónde está su sendero, su camino, y entonces ahí es donde va a aparecer el maestro, que es el que te va a guiar. Entonces, una vez que usted que ha penetrado, ha leído la literatura del maestre, va a encontrar ahí su sendero para poder desarrollarse, para poder vivenciar. Es decir, va a tener que vivir la experiencia. Es un saber que vas a conocer, vas a tener el conocimiento que hay que adquirir para tu desarrollo, pero ese conocimiento es para que tú lo realices. Es lo que el doctor de la Ferrier plantea como didáctica de la nueva era, que la tesis, la antitesis y la síntesis que ya estaba planteada, pero él plantea un paso más, que es la matesis, o sea, el desarrollo, la vivencia de la síntesis, del conocimiento que has adquirido. En fin, dice el maestro, los que guían en el camino iniciático deben sobre todo emplear la simbología, que esto es muy importante. Y es gracias a las relaciones de las diferentes disciplinas del pensamiento humano, agrupadas en una síntesis del pensamiento humano, que los investigadores encuentran entonces el principio de la verdad. El maestro utilizará el símbolo científico o el simbólico religioso o artístico para ayudar a sus discípulos en el esoterismo, que es el fundamento de esa gran enseñanza. Entonces, esoterismo. ¿Por qué está oculto esa enseñanza? Porque los puntos que te va a enseñar el maestro son muy delicados, que pueden causarte problemas físicos, psicológicos y puede ser traumático si no tienes la capacidad, la disciplina y el control para poder realizar lo que te va indicando el maestro. Por eso es esotérico, es oculto. No puede darse a todo el mundo, porque desarrollas ciertas habilidades en el proceso que pueden ser usadas negativamente. Acordemos aquella frase que dice en la Biblia, no echéis perlas a los cerdos. Por eso es que es muchísimo cuidado que hay que tener y que los instructores están preparados para eso. Entonces, se trata entonces de saber, entender y asimilar el enigma de dónde vengo, quién soy, qué hago aquí y hacia dónde voy. Es un trabajo que estamos haciendo, todos. Los verdaderos grandes maestros no son siempre aquellos que parecen revestidos de toda autoridad. Detrás de los poderes representativos, de los títulos, de las funciones están los patriarcas, los verdaderos venerables, las potencias que dirigen al mismo tiempo todos los ritos del mundo. Las potencias que dirigen al mismo tiempo todos los ritos del mundo. O sea que hay muchas personas, maestros, que están trabajando en su accionar, en su nivel, en su país o región, que están trabajando en mantener el equilibrio. Eso está en el libro negro de la página, libro negro de la francmasonería en la página 15.
Los ritos del mundo. El ritual de los planetas girando alrededor del Sol, el crecimiento de una planta, el ritual del baño que hacemos todos los días, porque es un ritual de limpieza, de purificación. El ritual a la hora de comer, almorzar, tomar el desayuno, es un ritual. Y es un ritual el que cocinó, porque ahí dentro, en la cocina, él está haciendo un ritual para preparar un alimento con todo su amor, con todo su cariño, con todo su magnetismo, para que ese alimento que van a tomar otros tengan ese potencial de vivencia. Es un ritual. Ahora bien, de instructor, de maestros, vamos a conocer desde la parte del sánscrito, de parte viene de la India, que conocemos como el gurú, que textualmente es disipador de tinieblas. Gu, tinieblas, y Gru, disipador. ¿Cuáles son las tinieblas? Son, por ejemplo, todo lo que nos rodea acapara nuestra atención. Todo lo que nos rodea acapara nuestra atención. Entonces, eso no nos está dejando ver la luz, la verdad, el, el, el verdadero sentido de la esencia divina, porque todo lo que está ahí es una vibración que nos llama la atención. El gurú nos viene a disipar, nos va a decir, no, no es por ahí, es por aquí. El gurú es la causa suprema, el maestro es la causa suprema, alcanzado, es la sabiduría trascendente, es el guía espiritual. El gurú es el que ha saboreado el purusha. Maestro, instructor, el gurú es un yogi que forma alumnos. Purusha. Purusha es la esencia, es el principio, la aspiración, el prana, el soplo, es la esencia principal. La enseñanza dice que existe el macrocosmos, que es todo el universo, y que nosotros, cada hombre, cada mujer, es un microcosmos, que está formado por lo mismo del universo. Entonces, pero hay una separación. Esa separación es la que nosotros debemos de buscar, de unirnos de nuestra esencia con la esencia superior. Entonces, el purusha, que es la esencia, el principio, la aspiración, es el soplo, el prana, es la esencia principal. En el momento en que nosotros somos conscientes de eso, de que tenemos conciencia de esa unión, ya hemos logrado todo. Sabemos qué es la verdad exactamente. Pero ese camino hay que recorrerlo. Ese camino es la que nos marca el gurú. Ahora bien, los gurús son de diversa formación, pero si algunas veces sus actuaciones parecen divergentes, no por ello dejan de estar de acuerdo con los principios del yugo, o sea, de la unión, de la identificación, así como en la doctrina iniciática en general. Divergentes, diferentes, pero todos van hacia lo mismo. Por ejemplo, está en la Jnana Yoga, es el conocimiento, es el saber. Está el Prana Yoga, Pranayama, Prana Yoga. Está el Mantra Yoga. El conocimiento del Jnana, la sabiduría y el Mantra Yoga se difieren en que uno trabaja a través de sonidos, eh, modulaciones sonoras, pero igual necesita entender, tener conocimiento. Pero ese conocimiento, que viene siendo el mismo de la Jnana Yoga, lo va a realizar a través de los sonidos, a través de las modulaciones sonoras. Por ejemplo, la devoción, o sea, de la Bhakti Yoga, que es la devoción, la entrega al Señor. En la Bhakti Yoga puedes usar el Mantra Yoga. ¿Y cuál es ese? Por ejemplo, en la iglesia cristiana utilizan el rosario. Esa repetición constante, eso crea una sonoridad que hace que
el espíritu, cada persona, el alma, su cuerpo, llegue a un estado devocional. Por ejemplo, los devotos de Krishna, ellos usan una yapa, un rosario también, y van cantando un mantra. Ese mantra va produciendo en ellos un cierto nivel de interiorización, un cierto nivel de control de todo lo que está a su alrededor y control de sí mismo, ¿verdad? Entonces hay diferentes maneras, diferentes tipos de maestros, pero todos llegan a lo mismo, es alcanzar la verdad, alcanzar el desarrollo que está en la sagrada tradición iniciática. El doctor Laferrier hace un ejemplo. Los exploradores, los caminantes, los senderistas que suben una montaña, muchos suben por diferentes, ¿verdad?, senderos, pero todos llegan arriba al final, que es un ejemplo de cómo se va desarrollando los diferentes tipos de yoga, las diferentes maneras de alcanzar a través de su sendero hacia la cima. Bien, el sitio donde vive generalmente un gurú se llama ashram. La Gran Fraternidad Universal tiene aproximadamente 22 ashrams en América, en Europa. En la India hay un montón de ashrams y en otras partes del mundo hay ashrams. El ashram es un lugar de perfeccionamiento espiritual. Ahí sí reside un maestro. Es el sitio donde el maestro reside, aún temporalmente. Ese lugar siempre está considerado como sagrado, porque volvemos a lo mismo. El gurú, el maestro, es porque ha logrado esa identificación con la esencia y se vuelve, pues, para nosotros, los discípulos, chelas, estudiantes, que esa vibración que el maestro transmite es lo que queremos también nosotros tener, lograr eso, esa paz, esa humildad, esa manera amorosa en que nos hablan, nos dicen. Pero no solamente eso, sino que también hay una estricta vigilancia, una estricta disciplina, que a veces choca con nosotros, ¿verdad?, con nuestra personalidad. Pero bien, el sitio donde vive generalmente el gurú se llama ashram, y el sitio donde el maestro reside, aún temporalmente, siempre está considerado como sagrado. Los discípulos que vienen a visitarlo no faltan en su respeto a la morada. Siempre respetan el lugar, aunque no esté. Aún durante la ausencia de él, que está considerado como un santo en el sentido universal de la palabra. Un santo en el sentido universal de la palabra. El gurú es un prudente que vive dando su enseñanza, pero no pide que se siga su ejemplo. Así puede variar su modo de existencia y pasar por encima de las necesidades, lo que él no manda, sino aconseja a veces. Y es la enseñanza del maestro que dice, son disciplinas libremente consentidas. O sea, voy a hacer una gimnasia todas las mañanas porque el maestro me dice, hay que hacer las gimnasias todas las mañanas. Entonces, que no se convierta en eso, ay, no, tengo que levantarme para hacerla. No, 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 no. Voy a hacer la disciplina, voy a hacer los ejercicios, porque eso el maestro me lo recomienda y yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque estoy entregado a eso. El adepto debe seguir muchas disciplinas. El maestro espiritual no manda, todo lo más corrige lo que parece nefasto para la buena evolución del discípulo. O sea, es el que te va quitando los yoes. Todas las cosas que están ahí apegadas a ti, que te están impidiendo avanzar, Él te ayuda a eso, a quitártelas. Ahora bien, el discípulo tiene una confianza completa porque sabe que cada uno sigue su vía con planos, grados y estados diferentes. Cada uno es diferente. Y para que cada uno corresponde una misión bien definida.
En este sentido, hay grados y planos y cada discípulo está ubicado en diferentes planos. No hay dos discípulos iguales, no hay dos personas iguales. Entonces, el maestro ha pasado por todos esos planos. Entonces, ayuda en cada uno a resolver los obstáculos que puedan tener para que lo puedan realizar. Les recomiendan cómo realizar, cómo superar el obstáculo. El maestro eh, no se preocupa del modo de vivir de su gurú, así el discípulo, porque este puede ser ermitaño o jefe de familia, mendigo o mundano. Eso está en el propósito psicológico 8, medicina y pseudomedicina. Así él no se preocupa del modo de vivir de su gurú, no se preocupa del modo de vivir de su gurú. Cada uno está en lo suyo. La manera como el gurú se comporte o que viva no me preocupa. Él sabe por qué vive así. Estos iniciados prueban elevar a sus discípulos al nivel de verdaderos hombres. El gurú, el disipador de tinieblas, no puede tomar sobre sí el destino de sus alumnos, pero intenta hacerles ver los pasos inútiles sobre caminos de la trocha. El chela, el discípulo, conserva su karma, pero uniéndose al maestro, escapa en una gran parte de las experiencias malsanas, lo que no quiere decir que el hecho de tener un maestro impida los tormentos, solo que no hay pérdida de tiempo en la búsqueda de la verdad. Cada uno de nosotros conserva su karma, o sea, esa ley universal de causa-efecto. Todo lo que tú pienses, todo lo que tú hagas, todo lo que sale de ti, eso te regresa. Es la ley de acción-reacción. Todo, como es cíclico, vuelve a uno. Entonces, cuando nosotros encontramos al gurú, él nos va a ayudar a que lo que hemos hecho mal, cuando nos regresa, no regrese en todo su tormento, ¿verdad? Él no puede impedir eso, porque tenemos que vivirlo. Pero el asunto se vuelve como más, digamos, más suave en ese sentido, de que el tormento, el golpe sea más suave. Pero siempre tenemos que vivir esa parte que nosotros producimos como causa que hicimos mal. Dice una enseñanza, todo lo lindo que te sucede, la felicidad y todo lo lindo que te llega, tanto emocional y material, eso viene del cielo. Pero todo el sufrimiento, todo el palo, todas las cosas horribles que nos pasan, eso son culpa de nosotros mismos. Porque nosotros somos la causa de eso. O sea, todo regresa a nosotros. Muchos han visto pérdida de la libertad en el hecho de tomar un maestro. Por el contrario, es un refuerzo de libertad. Pero así muchas cosas escapan al neófito. Es por esto que, así como el gurú no abandona jamás a sus chelas, estos muchas veces reniegan de su maestro. Numerosos son los alumnos que se reclaman demasiado a prisa como discípulos de un maestro, pero aún más deprisa lo abandonan. Recordemos eh, el pasaje de la negación de Pedro, que por 3 veces renegó a su maestro. Entonces, eso es lo que sucede con los discípulos que cuando el maestro los jala y los dice por aquí, ah, no, 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 y se van. Pero hay una cosa muy importante, que es el asunto de la libertad. Dice la enseñanza que nosotros somos un espíritu en este cuerpo físico y que el espíritu está atrapado en este cuerpo y que el espíritu necesita volver a la fuente de donde emanó esa chispa divina. Entonces, el hecho es alcanzar esa libertad a través de la ayuda del maestro.
No es que me quite la libertad de ser, no. Es decir, yo puedo hacer lo que quiera, pero si no es correcto para mi desarrollo espiritual, entonces quiere decir que más bien me está ayudando a mi liberación. Igual similitud, ahora sí vamos a hablar de los grandes maestros. ¿Cuál similitud existe en las enseñanzas y en las costumbres de los maestros? Sabemos que el retiro de Cristo fue similar al de Orfeo en los montes de Tracia. Moisés se retiró al Sinaí, Zoroastro a Borjaz. Manú escogió como lugar de sus extensas meditaciones las montañas a lo largo del río Ganges. Este sistema proviene de la idea tan hermosamente definida por el filósofo chino Lien Sun. Evita la acción, permanece en silencio y el resto son comentarios. Los grandes maestros para, digamos, las personas, los discípulos que ya han adquirido el conocimiento, necesitan vivenciar ese conocimiento, necesitan tener la experiencia de ese conocimiento y se realiza a través de la meditación. Todos los grandes maestros tienen eso. Se retiran y alcanzan, ¿verdad? Su identificación y regresan. ¿Por qué regresan? Porque sienten la necesidad de instruir a los demás, a los discípulos, a los que están ahí buscando esa luz. Por cierto que tras profundas meditaciones, lo decíamos, el iniciado siente la necesidad de ayudar a los hombres y regresa de su retiro enriquecido con aquella experiencia que hace de él un verdadero maestro. En su misión para el desarrollo verdadero de los hombres, el maestro nos interesa en lo que concierne a cuestiones de personalismo, los yoes. Su misión es universal. Él no menciona como, por ejemplo, si él no se menciona como, por ejemplo, instructor. No es a él a quien se necesita ver, sino el camino que él muestra. Ya lo decíamos al principio. El doctor de la Ferrière, señalando el obelisco allá en París. No me sigan. Vea el camino que les señalo. No me sigan a mí. Sigan la enseñanza, y la enseñanza de la sagrada tradición. La disciplina de respeto a la jerarquía de la cual se hace mención en todas partes no es en ninguna forma un dominio del maestro sobre sus discípulos, sino una obediencia libremente consentida de parte del adepto, quien ha reconocido la superioridad de que tiene necesidad. Es entonces aquí cuando, decirlo de una manera, el impacto que tú sientes cuando te encuentras con un maestro. Es esa vibración que se transmite el maestro. Es esa manera de actuar, de decir, de ver, de observar, de guiar. Entonces, uno respeta la jerarquía. ¿Por qué? Porque ellos ya recorrieron gran parte del camino, van delante de nosotros. Entonces nosotros, bueno, queremos eso, queremos seguir eso. Esa es una manera, ¿verdad?, de respeto al maestro, a la jerarquía. Porque el maestro ha tenido su maestro y su maestro ha tenido su maestro. Y así hasta los confines del tiempo que se viene transmitiendo de maestro a discípulo la sagrada tradición. O sea, la manera de liberarse y alcanzar la libertad. Vamos a referirnos a un ser conocido por su gran sabiduría, pero también por su gran dificultad de renunciar a su yo personal, y orgulloso hasta el punto que su maestro lo envió a mendigar para atenuar su ambición. Se trata del Swami Vivekananda, el renovador de la filosofía Vedanta. El Vedanta es una antigua escuela filosófica basada en las escrituras sagradas del hinduismo, conocidas como los Vedas. Así como el Bhagavad Gita, los Vedas son una colección de himnos y poemas espirituales escritos en sánscrito y recopilados de entre 1500 y 500 años antes de Cristo, conocido como el periodo védico. La palabra Vedanta se compone de dos palabras,
sánscrita, Veda, conocimiento, y Yanta, el objetivo, la esencia. O sea, el conocimiento y alcanzar la esencia. Entonces, no discutiremos el valor como escritor del Swami Vivekananda, como filósofo o propagador doctrinario, porque no se trata de saber si él había alcanzado la maestría. Es citado siempre como muy independiente y más bien enemigo del ritual, de la enseñanza organizada y de la disciplina. No solamente son los anarquistas, sino también los simpatizantes del menor esfuerzo, quienes han recurrido a sus citas para demostrar que el estudio no es necesario. En esta era, la palabra clave es saber, o sea, hay que estudiar. Es por esto que, por lo que con toda imparcialidad, comunicamos lo que piensa realmente ese autor, batiendo así a los detractores de la tradición iniciática con sus propias armas. La tradición iniciática es un estudio, es un saber, un conocimiento que adquirir. Y así, hablando de un maestro de espiritual, el autor dice: por eso casi todos nosotros somos capaces de hablar magistralmente acerca de temas espirituales. Cuando llega el momento de actuar, fracasamos lamentablemente. Ello se debe a que los libros no pueden estimular el espíritu. El impulso ha de venir por fuerza de otra alma. El alma de donde parte el impulso se denomina gurú, instructor, y aquella que lo recibe se llama discípulo o estudiante. Este extracto de la página 77, dice el doctor de la Ferrier, demuestra de manera muy clara la necesidad indispensable de tener un maestro. Esto está en los grandes mensajes, en la página 329, otro de los libros escritos por el doctor de la Ferrier. La iniciación no es posible por escrito únicamente y sin directivas de otro ser humano, diferente solamente por su espíritu más evolucionado. O sea, hay un conocimiento, hay una literatura que está a exposición de todos, pero se necesita el maestro para que te dé el impulso. A fin de que no haya equívoco, ya que es corriente que estudiantes hablen de su maestro en el plano astral, que los guía mentalmente. El Swami en referencia continúa en la página 79. En primer lugar, debemos averiguar si el maestro conoce el secreto de las escrituras. Todo el mundo lee las escrituras, Biblias, Vedas, Corán y demás, pero solo son palabras, símbolos externos, sintaxis, etimología, filología, el esqueleto de la religión. El maestro podrá determinar la edad de un libro cualquiera, pero las palabras solo constituyen un vehículo, y quienes les dan demasiada importancia o se dejan arrastrar por ellas pierden el espíritu. El maestro debe conocer el espíritu de las escrituras. Esto excluye a los personajes vanidosos que se dicen instructores de parte de una revelación a través de mensajes que reciben del más allá. Ahí la cosa no, tiene que ser en carne y hueso que transmite ese magnetismo. No es en la imaginación o la fantasía. Las grandes lecciones ofrecidas por los iniciados deben ser miradas con un espíritu de síntesis. No ver sino una parte es atrofiar el sentido en el que es ofrecido el mensaje. El espíritu científico o el pensamiento filosófico con el cual los maestros se expresan no son más que símbolos de su manifestación. Es por esto que los grandes enviados, que vienen en épocas regulares a instruir a la humanidad, tienen siempre su valor en los tiempos. Su personaje tanto como su vida son cuestiones secundarias, y es sobre todo la enseñanza ofrecida la que debe servir de guía para encontrar la verdadera luz. No se quiere ver suficientemente de un modo objetivo la existencia de los grandes instructores, y se les atribuye una vida casi sobrenatural. Y no, son seres humanos como nosotros. Tienen sus sentimientos, tienen tienen sus problemas, tienen sus cosas, igual que nosotros. Y así son.
Son seres humanos, pero tienen un desarrollo espiritual diferente, más elevado. El avatar Krishna, el Buda Gautama, el Cristo Jesús y tantos otros grandes regentes de la historia humana son casi mitos tan pronto como desaparecen de esta tierra y no se debe olvidar su condición humana y los obstáculos que han vencido. Es lo que decíamos. Todos esos grandes instructores que han venido han tenido sus cosas como humanos. En sus tiempos, como en los nuestros, si un ser manifiesta su valía por sus cualidades espirituales, es un personaje que la muchedumbre admira o condena, juzgando su físico, sus maneras, sus actos en la vida de cada día, su existencia personal, y después de su desaparición, todos estos hechos serán exagerados en un sentido o en otro, adorándolo o rechazándolo. Propósitos psicológicos, volumen 2, página 181. El mundo está de acuerdo en que el gran instructor de la humanidad no puede ser sino un yogi perfecto, un siddhana, un sadguru, un mahatma. Yu Yoga Yogismo, página 471. El Yu Yoga Yogismo es una tesis de psicología donde el doctor de la Ferrier plasma la guía para ser un yogi. Ahora bien, los maestros, bueno, como dijimos al principio, tienen su maestro y los maestres son maestros de maestros. El gran maestro esperado tanto de los unos como de los otros, aquel que podría ser llamado instructor, guía, mensajero o avatar, y el cual debe abrir nuestro periodo, es anunciado por todas las sectas religiosas como un ser que simboliza la unión de los principios que han sido enseñados a través de las diversas direcciones del pensamiento humano. Es decir, que él, el avatar para esta nueva era, será llamado el Imam Mahdi por los musulmanes, el Cristo Rey o Hijo del Hombre por los cristianos, el hombre del cántaro del agua, el aguador, el maestre del Aquarius, por los exoteristas y simbolistas, el Bodhisattva o Señor Maitreya por los budistas, el avatar y la 10ª encarnación de Vishnu por los orientalistas. Entonces, si hemos venido, la enseñanza nos dice que por periodos de 2000 años aproximadamente, cada era, siempre viene un instructor. Viene un Imam Mahdi, el hombre del cántaro de agua, el aguador, el maestro de Acuarios, el Bodhisattva, el Maitreya, el Mahatma Chandravala, el Sadguru. Y a ese es el que nosotros vamos a seguir como símbolo, porque los maestros, ya dijimos, nos dan símbolos para continuar con nuestra evolución, símbolos para aprender la parte esotérica, símbolos para desarrollar nuestro entendimiento. Y ahí está el maestro. Todos vamos de alguna manera, en algún momento, buscar el maestro que nos va a guiar para poder liberarnos de este plano, pasar a los planos superiores, vibrar mejor, alcanzar una paz y ayudar con esa paz para todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias. Espero que hayamos conversado de una manera, digamos, hablando de lo que la enseñanza que nos deja el doctor de la Ferrier para esta era, para este momento. Gracias. Agradecemos a Francisco Morales por su ponencia y damos paso ahora a las preguntas. Entonces, la primera pregunta que tenemos es, ¿podría explicar cuál es la diferencia técnica entre el intelecto que acumula datos y la matesis, que se recibe de labio a oído? Bien. Eh, el conocimiento que se puede tener, ¿verdad? Intelectualmente, está ahí acumulado. Cuando el maestro te da la enseñanza de labio a oído,
te da en símbolos. Entonces, te toca a ti desarrollar esa palabra, ese gesto, esa recomendación que te da el maestro, para lo que al asimilarlo y lo puedas interiorizar, y a través del conocimiento que tienes, ¿verdad? Del conocimiento que has adquirido, poder realizar lo que el maestro te está dando. O sea, unes todo el intelecto que tienes con la enseñanza del labio oído. Por eso es que se necesita el maestro para que tu conocimiento lo puedas desarrollar. La matesis es la vivencia. Muy bien, muy claro. La siguiente pregunta dice, ¿qué ocurre energéticamente en esa transmisión que la lectura solitaria no puede replicar? Más o menos ya nos dijo un poquito, quizá puede ampliar ese concepto. Bueno, es eso. Recordemos que decía anteriormente la enseñanza que está escrito, todo está escrito, bueno, muy bien, ya lo tenemos, lo podemos leer y todo eso. Pero para que eso se ilumine, se necesita entonces el empujoncito, la palabra del maestro que te dice tal cosa. Ah, sí, cierto. O tienes algo que has conocido, has leído y lo tienes ahí. Y con la presencia del maestro, que no necesariamente, ¿verdad? Te puede decir, sino que cuando llega ese momento, algo sucede y dice, mira, sí es cierto, esto me lo dijo el maestro. Ujú. Y, Sí, eso es 100% necesario. bueno, La tercera pregunta dice, considerando que el despertar de fuerzas latentes, como el Kundalini, conlleva riesgos de desequilibrio irreversibles, ¿cómo actúa operativamente el maestro como regulador de ese proceso? bueno. La disciplina, por ejemplo, de la gimnasia psicofísica, que acondiciona tu cuerpo y tu mente para algo más, ¿verdad? Para tener cuerpo físico en buen estado, para tener tu mente despejada, concentrada, ¿verdad? Luego, de esa práctica, que la gimnasia psicofísica se convierte como una pre-yoga, o sea, de la hatha yoga, de las posiciones de las asanas, que son 84 y hay 12 que son la serie que recomienda el maestro, y al final una sola asana, una o dos asanas es la que necesitas, pero tienes que pasar por un proceso, ¿verdad?, de acondicionamiento físico y mental para poder despertar esa energía que hay ahí latente en tu cuerpo, por ejemplo. Dice que cuando el hombre fue creado, Dios insufló en la nariz ese soplo y inhalaste y comenzaste tu cuerpo individual, ¿verdad? El camino que vienes recibiendo. Ese soplo que está ahí es la energía que baja por allí de la nariz, baja por la columna y se estaciona en la base de la columna vertebral. Esa energía es la potencia que el ser humano tiene. Ahora bien, dijimos, la gimnasia psicofísica, la hatha yoga, van limpiando todos los canales nerviosos que hay en tu cuerpo. ¿Para qué? Para que esa energía pueda subir y vaya estimulando el buen funcionamiento de las glándulas endocrinas. Pero la octava superior de cada glándula endocrina son los chakras. Es la luz, es la esencia, es la fuerza divina que hay en cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿por qué esa potencia está ahí en la base de la columna vertebral? Es tan potente que cuando hay la unión de dos seres,
un hombre, una mujer, el masculino, femenino, y se unen. Y viene el momento culminante de esa acción, de ese amor, de esa entrega. Ahí hay una luz y esa luz se convierte en un nuevo ser humano. Toda esa potencia produce un ser humano, imagínense. Y el ser humano, este cuerpo que tenemos, es una máquina perfecta, una máquina biológica perfecta. Tiene todo, funciona todo, todo está integrado en sí mismo. Ahora bien, el cuidado que hay que tener para poder desarrollar en la octava superior el chakra muladhara, por ejemplo, o sea, que se despierte Kundalini, que es una vibración, ¿verdad? Esa vibración va a comenzar a estimular ese chakra. Entonces, dice la enseñanza, es tan potente y tan difícil de controlar como si estuvieras en una jaula con un tigre hambriento. ¿Cómo dominas ese tigre? Y ahí es donde entra el maestro. Te dice, por aquí no, no haga esa posición, porque, porque él ve en uno qué es lo que necesita, qué posición necesita para ir poco a poco, ¿verdad? Estimulando las glándulas endocrinas, cada una. No todos somos iguales, no todos tenemos la misma condición energética planetaria a la hora de nacer, el magnetismo planetario con el que tenemos todos son diferentes. Por ejemplo, el chakra muladhara está regido por Saturno. Hay que ver la carta natal dónde está Saturno. ¿Cómo influencia la vibración en tal casa, en tal signo? ¿Qué relación tiene con los otros planetas magnéticamente mi Saturno? Para que el maestro me diga, bueno, hágalo por aquí, porque tu Saturno está inhibido o porque tu Saturno está exaltado y, bueno, entonces es cuando interviene el maestro para decirte por dónde tienes que ir caminando, para despertar esa energía. Muchísimas gracias. Y bueno, llegamos a la última pregunta, una pregunta sumamente importante, creo yo. ¿Cómo distinguir entre un maestro verdadero y uno falso para no perdernos en nuestra búsqueda espiritual? Bueno, el primer principio en este mundo material es cuando tu maestro te dice, bueno, yo te puedo dar clases, pero valen tanto. Tiene un costo de tanto. Ah, caramba. O sea que la iniciación tiene un precio. No. El desapego del mundo material es en principio de un maestro verdadero, porque él no necesita nada. Él lo tiene todo. Él tiene la comunicación, tiene todo. Tanto es así que un maestro falso muchas veces este, te engaña, te engaña, simplemente te engaña. Y ese es el engaño es, ¿verdad? Tú tienes que ver al maestro. La primera impresión que tú te llevas cuando ves al maestro, eso es para toda la vida, porque es de alma a alma. No es parte física, no, es una cuestión de alma a alma, el impacto de alma a alma. Entonces, cuando tú sientes eso, dices, ah, caramba, este señor tiene algo, ¿qué será? Entonces comienzas a, a buscar, por ejemplo, el maestre. Cuando tú miras la foto del maestre, el doctor Laferrière, dice, ah, caramba, ¿verdad? Entonces ya te dicen, mira, es que escribió tantos libros, así, y ya comienzas a leer, comienzas a buscar, ahí encuentras un verdadero maestro. Y cuando dice, este es discípulo directo del maestre doctor de la Ferrier, así, y cómo se comporta y cómo es, entonces ese es
es impacto de alma a alma. Es inexplicable. Yo no lo puedo explicar, pero los maestros que he conocido, los maestros de la era del acuario, los venerables maestros del acuario, los que he conocido, todos tienen algo, todos tienen algo. Y he visto otros maestros que por ahí y que más bien lo que hacen es aprovecharse, se aprovechan se aprovechan de la ingenuidad. Y esa es la ignorancia a la cual es un trabajo que hay que realizar, la reeducación de la humanidad, porque el mayor peligro que en este momento que tiene la humanidad es la ignorancia. Entonces está la ingenuidad. Muchísimas gracias a usted y también queremos agradecer a todos ustedes por su compañía. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a activar la campanita de notificaciones, a darle like y a compartir. Síganos también en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y el canal de Telegram en @gfustudium. Nuestro correo electrónico es gfustudium@gmail.com. La página web es granfraternidaduniversal.org. Y si esta plática resuena contigo, así como el diálogo, la investigación y el crecimiento personal, queremos invitarte al Centro de Estudios A de nuestra institución, que se lleva a cabo los días lunes antes de nuestra transmisión. Los enlaces los dejamos en la liga de este video y los esperamos el próximo lunes cuando tendremos otro tema de gran interés. Hasta la próxima oportunidad. Muy buenas noches.